Buenos días a todas las personas que se conectan con este nuevo episodio de Las Voces del Libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario, en vivo por U Rosario Radio. Mi nombre es Camila Núñez y estamos escuchando la canción Desapariciones interpretada por la agrupación argentina Los Fabulosos Cadillacs. Esta versión es del disco de 1992, El León, pero de pronto algunas personas lo puedan conocer de diferentes versiones, como una de Maná de 1999 y Rubén Blades en 1984. Hoy me acompañan como panelistas María Fernanda Gutiérrez y Julia Martínez del equipo de la editorial de la Universidad del Rosario. Buenos días, María Fernanda y Julia, ¿cómo están? Hola María Camila, hola Julia, hola a todas las personas que nos están viendo en este momento, que se están conectando a través de Un Rosario Radio. Un gusto estar aquí en un nuevo capítulo de Voces del Libro. Buenos días, María Camila. Buenos días, María Fernanda. Yo también estoy muy emocionada de estar en una nueva emisión de este programa en el que hablamos sobre la difusión de conocimiento que hace posible la editorial de la Universidad del Rosario, hoy con un programa muy interesante enfocado en derecho, así que estén muy pendientes de toda nuestra emisión. Así es, muchísimas gracias, María Fernanda y Julia. Recuerden entonces que estamos en vivo por U Rosario Radio y también por la plataforma de Spreaker, pero como siempre estamos también en transmisión en vivo por la página de Facebook de la Editorial Universidad del Rosario. Allá nos pueden ver e incluso también escuchar, por supuesto. Estamos también en Instagram como Editorial Raya al Piso UR y en Twitter como @editorial UR. No olviden contactarse con nosotros, seguirnos y contarnos qué les parece nuestro programa y las sugerencias que tengan. Hoy, como bien lo mencionaba Julia y María Fernanda, vamos a hablar de una de las novedades de la editorial de la Universidad del Rosario, que se llama Diálogos Interdisciplinarios sobre los Problemas de la Justicia en Colombia, de las editoras académicas María Lucía Torres Villarreal y Paola Marcela Iregui Parra. Un libro que refleja los resultados del 10º concurso de semilleros de investigación que se llevó a cabo en mayo de 2020. Y esta novedad es una de las publicaciones que se vienen realizando como parte de una colección para conmemorar este concurso de semilleros a lo largo de los años, que de hecho este año 2021 está cumpliendo 11 años de realizarse. Y pues esta colección incluye temas de derechos humanos, desplazamiento, conflicto, por supuesto el posconflicto, la democracia, las acciones constitucionales, la justicia, entre muchas otras cosas. Y como también lo mencionaban nuestros panelistas del día de hoy, es una revisión de trabajos académicos propositivos del trabajo de los estudiantes en un contexto colombiano que pues tiene muchísimas cosas de las que comentar. Y este evento del concurso de semilleros de investigación es organizado por el Observatorio Legislativo y el Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario en asociación con la Fundación Hans Seidel, que pues como veníamos conversando, estamos muy emocionados de conversar acá con las dos editoras académicas de esta colección y de este libro en especial, porque pues nos da la oportunidad de hablar y compartir un poco de este contexto y de esta dinámica de conocimiento, participación y proposición alrededor de los temas del derecho, participación, justicia, derechos humanos y etcétera. Entonces, como ustedes podrán ver ahí, las personas que nos ven en Facebook, tenemos dos invitadas súper especiales. María Fernanda, cuéntenos quiénes nos están acompañando hoy. Claro que sí, Camila. Para el día de hoy tenemos a María Lucía Torres Villarreal, que ella es abogada con maestría en Derecho y candidata a doctora en Derecho por parte de la Universidad del Rosario. También es profesora de carrera y directora del Observatorio Legislativo de la Universidad del Rosario. Bienvenida, María Lucía. Hola, muchas gracias por la invitación. Y también tenemos aquí a Paola Iregui Parra, que es abogada con maestría en Derecho y estudiante del doctorado en Derecho de la Universidad del Rosario. También es profesora de carrera y es integrante del Observatorio Legislativo. Bienvenida. Hola María Fernanda, buenos días a todos nuestros ciberoyentes, qué gusto estar en este programa. Bueno, muchísimas gracias, profesora María Lucía y Paola Marcela. Muchísimas gracias de nuevo por aceptar la invitación de las voces del libro. Como comentaba un poquito al principio, este libro que se llama Diálogos Interdisciplinarios sobre los Problemas de la Justicia en Colombia es la más reciente publicación de esta colección, pero pues es una colección de libros sobre este concurso que pues es organizado por el Observatorio Legislativo del Rosario y quería empezar por ahí. Cuéntenos un poco qué es el Observatorio Legislativo de la Universidad del Rosario, por qué se formó, cuáles son sus objetivos y cómo se estableció este vínculo con la Fundación Hans Seidel.
Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es muy interesante empezar por ahí, porque muchas veces damos por hecho que conocemos muy bien todas las áreas de la universidad, todo lo que hacen, y resulta que nuestra universidad cada día es más grande, las temáticas demandan muchos temas, muchos escenarios. Pero bueno, el Observatorio Legislativo existe hace ya casi 16 años en la universidad. Surge con un, digamos, como con un motivo original muy genuino que hemos tratado de mantener a lo largo de los años, y es tratar de ver cómo la academia puede tener un rol de incidencia en el trámite legislativo. Entonces, un poco lo que se evidenciaba en el momento en que se decide crear un observatorio legislativo es que muchas veces opinamos sobre la actividad del Congreso, decimos que los congresistas hacen o no hacen, que las leyes son o no son, pero muchas veces no nos damos cuenta que el proceso legislativo en sí mismo es un proceso muy complejo, y que tenemos herramientas como academia para aportar a este trámite. Obviamente es una participación absolutamente voluntaria, muy desde la perspectiva académica. Los congresistas pues son libres de decidir si cuentan o no con nuestros comentarios, pero digamos que es nuestra responsabilidad social como universidad poder aportar al trámite de un proyecto tan importante como la consolidación de las leyes. Entonces, ese es como el objetivo inicial, un objetivo muy de información, de participación, de acercamiento de una célula tan importante como el Congreso a la universidad. Al mismo tiempo surge la idea de brindarle información a la gente, ¿no? Que la gente no se quede con la idea de que el Congreso no funciona, que los congresistas esto o aquello, sino que realmente hubiera como un acercamiento, ¿no? Que pudieran ver cuáles son las leyes que se profieren, tenerlas a un clic, cuáles son los proyectos de ley que se tramitan, cómo se conforman las comisiones. Entonces también viene como todo ese eje de acceso a la información y de acercamiento de toda la comunidad. No puedo decir de la comunidad rosarista porque desde su origen el micrositio ha sido en Open Access Free, luego cualquier persona puede acceder a la información del observatorio. Y con los años, digamos que además de mantener el objetivo de participación en el trámite legislativo, de mantener el esquema de acceso a la información, pues hemos también creado unos espacios de discusión, de reflexión, donde encajan, digamos, todos los temas de discusión alrededor de proyectos de ley o de leyes nuevas, e incluso espacios de investigación, justamente como el semillero el concurso de semilleros de investigación. Entonces, eso es lo que hacemos. Hemos mantenido incólume durante los 16 años todas nuestras actividades, nuestros ejes de acción, no hemos dejado de participar en ninguno de ellos. Hemos tenido periodos del Congreso donde hemos tenido más actividad que otros, pero en este momento, por ejemplo, para la universidad y para la facultad, participar en las audiencias, en los espacios del Congreso y fortalecer mucho ese rol de la academia en ese espacio es muy importante. No sé si Pau tiene algo más que agregar en ese punto como del origen del observatorio. Pues tal vez del observatorio decir que en ese acercamiento hacemos, como les comentaba María Lucía, todo el tema de realización de espacios también académicos, como eventos, foros, conversatorios, para poder debatir y traer, digamos que a la mesa diferentes temáticas relacionadas con la realidad del país, de qué está pasando, temáticas de coyuntura, y precisamente lo uno con el tema de qué hace el observatorio relacionado con el concurso de semilleros, y es traer temáticas de coyuntura al espacio para que estudiantes de diferentes regiones pues nos puedan hablar de esos temas. Entonces, este tema como de publicaciones está también relacionado con eso, que queremos salir a mostrarle pues a la comunidad en general de lo que hacemos en el observatorio y cómo incidir en diferentes espacios de discusión y actualización legislativa. Súper. Para las personas que nos están viendo y escuchando tanto por Rosario Radio como por las redes sociales de la editorial, les cuento que ustedes pueden ingresar a urosario.edu.co/observatorio-legislativo y ahí pueden encontrar toda la información del observatorio. Y también quiero agregar que me parece una propuesta muy interesante de difusión académica, no solamente como lo comentaban las profesoras para la comunidad rosarista, sino para la comunidad en general. Y quiero contarles a los ciberoyentes y a quienes nos ven que vemos una serie de libros enfocada a visibilizar las ponencias precisamente de los estudiantes ganadores del concurso nacional de semilleros de investigación.
en sus diferentes versiones. Estos libros están en la página de la editorial de la Universidad del Rosario en Open Access, así que cualquiera puede acceder a conocer los contenidos de estos libros. Y yo quisiera preguntarles por qué nace esta propuesta, porque se pone como relevantes estas ponencias de los estudiantes, cuando precisamente, a mi parecer, lo digo de una forma muy personal, veo que en derecho muchas veces se tiene más en cuenta la trayectoria de un abogado para poder visibilizar sus trabajos y sus conocimientos. Entonces me parece muy interesante esta propuesta y quisiera saber sus satisfacciones, sus retos y todo lo que ustedes han tenido y lo que ustedes han logrado con estas publicaciones. Bueno, yo voy a empezar contándote un poco cómo surge la idea y por qué lo consideramos relevante y luego le doy la palabra a Pau para todo ese tema de los retos y los desafíos que hemos enfrentado con la colección. Nosotros empezamos una relación de alianza estratégica con la Fundación Hans Seidel en el año 2009, movidos muy por unos objetivos comunes de fortalecimiento de la democracia, de la cultura alrededor de los derechos humanos, de la participación política y ciudadana. Y digamos que hemos durante todo este tiempo mantenido esta relación de cooperación con ellos, claro, en espacios de discusión, en espacios de reflexión, espacios de visibilidad de las temáticas, pero desde el año 2010, cuando llevábamos muy poco digamos, de nuestro vínculo de alianza, surge la idea de crear espacios donde los propios estudiantes también puedan reflexionar sobre los temas, ¿no? Claro, los espacios por lo general es de expertos, de profesores, pues porque es la guía como sobre los ciertos temas, pero surge la idea de por qué no darle la voz a los estudiantes para que ellos también reflexionen sobre lo que está pasando. Y el primer concurso, que fue en el año 2011, estuvo muy atado, digamos, a los temas de la Constitución, de por qué, a los 20 años de la Constitución, porque estábamos hablando de una Constitución social, porque hablábamos de una Constitución de los hombres para los hombres, que era realmente lo que había introducido esa Constitución del 91, que la había hecho tan relevante desde una perspectiva social. Y recuerdo mucho que ese primer concurso buscaba era como posicionar este tema de la visión del constitucionalismo social, muy ligado, digamos, a lo que los estudiantes de los semilleros podían opinar, pero todavía no lo habíamos pensado como con esa visión regional que más adelante adopta el concurso, que es realmente lo que hoy lo posiciona de una manera muy interesante. Entonces nace con la idea de tener un espacio donde los estudiantes pueden reflexionar, puedan decir lo que piensan, pero no, digamos, de una manera deliberada, sino que visibilizar también que al interior de las universidades hay espacios dedicados para los estudiantes, como lo son los semilleros de investigación, donde con la guía de un profesor y la guía de una metodología y siguiendo unos pasos aprenden a investigar y en consecuencia aprenden a presentar unos resultados con un sustento académico, ¿no? No es algo deliberado y es un simple grupo de estudios, sino había todo, visibilizar cómo hay todo un proceso metodológico, investigativo, que es lo que pues todos conocemos como la investigación formativa y que le da tanto valor a los procesos de los programas de instituciones de educación superior. Entonces surge con la idea de decirle, bueno, digámosle a los estudiantes de los semilleros y la fundación siempre dice desde el inicio, bueno, pero premiémoslos de alguna manera académica, ¿no? No el típico premio de un viaje o hagamos cosas así, sino un premio académico. Y surge la idea de decir, bueno, ¿qué más premio que publicar, no? Para nosotros que somos profesores, ustedes que están en la editorial, saben, y las personas que nos están escuchando, saben lo valioso que para el mundo académico es publicar. Entonces, desde siempre tuvimos el respaldo de la editorial en cabeza de su director, a quien le comentamos la idea, le dijimos, bueno, ¿cómo te suena este tema de hacer un concurso dirigido a estudiantes, pero que el premio sea publicar las ponencias ganadoras, ¿no? Obviamente, ya Paola les va a contar que no es simplemente publicarlas, sino que hay todo un proceso. Y Juan Felipe muy desde el comienzo nos dice, listo, perfecto, pero démosle un formato distinto, démosle nombre, y ahí fue cuando ya nace lo que hoy tenemos como la colección Semilleros, que es, de hecho es un libro, físicamente es un libro un poquito más pequeño que un libro normal, eso muy bien, ni siquiera lo tengo yo, qué maravilla, lo tienen ustedes. Y así es como nace la colección Semilleros, una colección inspirada en darle voz a los estudiantes para reflexionar sobre temas de coyuntura, porque como lo mencionó María Camila al inicio, cada una de las ediciones ha estado marcada por un tema de coyuntura en la agenda del país.
y darle voz también a esos semilleros que hacen unos procesos muy interesantes al interior de las facultades, pero que no suelen ser tan visibles como lo son otros espacios al interior de la universidad. Creo que la idea de tener un premio académico fue muy importante. Que la editorial se haya montado en el bus desde el inicio también fue muy importante porque le dimos vida desde el primer concurso, por eso es que tenemos, a hoy ya tendremos casi 11 libros. Eh, y creo que para los estudiantes ver publicada su escrito luego de todo el proceso es muy bonito. Yo sumaría lo que le señalaba María Lucía, es que este concurso siempre lo hemos hecho en alianza con el Grupo de Investigación en Derechos Humanos. Tanto María Lucía como yo y el observatorio en general es parte del Grupo de Investigación en Derechos Humanos y en esa medida el semillero de investigación del Grupo de Investigación en Derechos Humanos es uno de los semilleros más antiguos que tiene la universidad. Este fue creado en el año 2003 y su propósito es básicamente pues formar a los estudiantes en este tema de investigación, comprendiendo que esta es una competencia que deben tener no solamente si se van a dedicar a la investigación, sino en todas las áreas del derecho. En esta medida, el concurso de semilleros se vuelve como esa herramienta para visibilizar ese trabajo valioso de investigación formativo que se daba al interior del Grupo de Derechos Humanos a través de su semillero, pero de otros semilleros también que tenía la facultad. Entonces, lo que decidimos es diseñar toda una colección, pero digamos que fuera producto de todo un proceso como es el Concurso Nacional de Semilleros. El Concurso Nacional de Semilleros es un espacio donde buscamos que los semilleros de investigación puedan presentar sus ponencias relacionados con una temática coyuntural que nosotros pues escogemos pues desde el grupo y desde el observatorio. Entonces escogemos una temática que creemos que es muy importante de discutir o que está tal vez en la agenda pública y por eso lo traemos para que sea como el eje central del Concurso Nacional de Semilleros. Entonces abrimos todo un proceso para el concurso de una convocatoria abierta. Entonces, tal como les decía María Lucía, al principio era pues desde Bogotá y las ponencias que se presentaban pues eran precisamente de estudiantes de universidades pares acá en Bogotá. Pero con el paso del tiempo nuestro propósito fue darle muchísima más visibilidad a las regiones y nuestra convocatoria empezó a llegar a otras redes de investigación y esas redes de investigación permitieron que diferentes semilleros de muchas regiones del país empezaran a ser parte de nuestro concurso de semilleros y a participar como en todo el proceso, donde primero presentan su ponencia. Esta ponencia tiene una evaluación por parte de unos pares que son investigadores y profesores especializados pues en la temática y se les da una calificación para ver si pues con la calificación sí pueden pasar como a la ronda oral del concurso. Y ya teníamos una ronda presencial en la universidad precisamente, desarrollábamos 2 días donde era la ronda oral, que era como la semifinal, y las mejores ponencias ya pasaban a la ronda final para poder escoger entre esos jurados de pues quienes iban a ser los ganadores. Sin embargo, pues todo el proceso ha venido teniendo pues muchos retos y toda la visibilidad que ha terminado pues que los ganadores puedan publicar sus ponencias en esta colección de semilleros. Creo que uno de los retos más importantes que es, además de visibilizar los trabajos de los estudiantes de los semilleros, es sacar la temática para que no sea sola vista desde una perspectiva del derecho, sino de una perspectiva mucho más interdisciplinaria. De esta medida hemos tratado de que las publicaciones sean
a pesar de que la temática y es promovido el concurso desde la Facultad de Jurisprudencia, pues sí hemos abierto el abanico de opciones para que los estudiantes puedan cuestionarse sobre diferentes temáticas coyunturales y que puedan pues abarcarlos desde lo que están estudiando en sus semilleros. De esta medida tenemos semilleros de facultades de antropología, han venido de la facultad pues, de Derecho de otras universidades, pero también han participado de las ciencias humanas, de ciencia política. Entonces esto le da como una perspectiva mucho más amplia a nuestro concurso y creo que eso ha sido uno de los grandes retos a los que nos hemos enfrentado y es que los estudiantes de diferentes regiones comprendan que no es solamente un concurso para abogados o para estudiantes de derecho, sino que pueden ser las diferentes temáticas vistas desde diferentes disciplinas y eso enriquece mucho más la publicación que sale al final con las ponencias ganadoras del concurso. Creo que ese ha sido uno de los retos y el otro reto, precisamente como les comentaba María Lucía, es el tema de llegar a las regiones y en particular me gustaría destacar el proceso que tuvimos con este libro que es pues mirar el tema de la justicia con ese componente regional y podemos destacar que tuvimos el año pasado 9 instituciones de diferentes regiones y como el concurso en un principio siempre se había pensado que fuera presencial y las rondas orales en la universidad en Bogotá, pues había universidades que no podían participar en las rondas porque no tenían presupuesto y el año pasado justo por la coyuntura del COVID pues hicimos el concurso, la gran apuesta de que fuera virtual y logramos que participaran de 9 regiones del país, lo cual pues ha enriquecido mucho más la propuesta. Bueno, a mí realmente como que esta apuesta del libro y de todo el concurso me parece muy valiosa porque es como empezar a apostarle como a que los estudiantes también tienen un conocimiento válido para el cual las personas tienen que saberlo. Entonces me parece muy chévere como esta apuesta. Pero bueno, ya para entrar un poco en materia sobre lo que se trata en este libro, que es el acceso a la justicia, a mí me gustaría que nos contaran un poco cómo se empieza a entender este concepto, porque claro, no sé, para mí el acceso a la justicia puede llegar a ser como una idea o un escenario un poco ambiguo, porque, no sé, se puede interpretar como que sencillamente pues acceder a un abogado o acceder como a la institución, pero no necesariamente como que se va a brindar como justicia. Entonces a mí me gustaría como que nos comentaran un poco cómo se fue enriqueciendo este concepto a lo largo de las ponencias que incluyen en este libro. Bueno, mira, María Fernanda, cuando pensamos la temática para el concurso del año pasado, pues digamos que nosotros tenemos un comité en el que tienen asiento varios profesores del grupo de investigación en derechos humanos, pues porque también la idea es como nutrir de diferentes temáticas el concurso. Siempre el concurso va precedido de un foro académico. Entonces la idea es que los estudiantes no simplemente van a las jornadas orales a sustentar sus ponencias, sino que además van a un foro académico que relacionado con el tema del concurso y pues obviamente se nutre un poco más su participación. Entonces cuando pensamos en el acceso a la justicia, justamente partimos de una idea y era que el concepto del acceso a la justicia en Colombia necesitaba una revisión profunda, pero adicionalmente se suscita la idea porque estamos en mora como país de tener una reforma a la justicia, ¿no? Una reforma integral a la justicia, y no una reforma como siempre la hemos visto, que es como reformar las altas cortes, quién nombra al fiscal, quién nombra a los magistrados, sino se estaba pensando en una reforma que verdaderamente procurara un acceso a la justicia. Nosotros tenemos muchos problemas como país en materia de acceso a la justicia. Y yo creo que el primer problema es entender que el acceso a la justicia solo se ciñe a el sentido estricto, que es la posibilidad de acudir ante una autoridad judicial para que esa autoridad judicial imparta justicia a través de una sentencia, ¿no? Es la forma clásica en que uno se imagina que es acceder a la justicia, que me den todas las condiciones necesarias para que yo como ciudadana pueda ir ante un juez o un magistrado y adelantar poner en conocimiento de él una situación y que se resuelva a través de una sentencia. Pero yo creo que uno de los problemas más fuertes de nuestro país es entender el acceso a la justicia en ese sentido estricto. Hay muchos autores y hay muchas, digamos, discusiones alrededor sobre el acceso a la justicia en sentido amplio.
¿Por qué lo vemos como país en sentido estricto? Pues porque así lo tiene la Constitución, así lo tienen los instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero cada vez se aboga más por ver el acceso a la justicia en sentido amplio. ¿Cómo es ese sentido? Es entender que el acceso a la justicia inicia desde el momento en que la persona conoce sus derechos, apropia sus derechos y recorre todo ese camino de saber de manera consciente que tiene unos derechos, que es titular de esos derechos, que debe defenderlos y que si es del caso puede llegar al aparato judicial, ¿no? Si yo solo entiendo el acceso a la justicia en el último tramo, que es cuando llego al aparato judicial, pues vamos a ver que la gente no quiere acceder o no sabe que puede acceder o le da miedo acceder porque desconoce todo el camino previo. Entonces, pensar en el acceso a la justicia y en unos diálogos de distintos temas alrededor de la justicia nos permitía abrir el espectro sobre el acceso a la justicia. Entonces, encontramos ponencias de distintos temas, investigaciones de estudiantes donde de temas que ni siquiera nosotros nos imaginábamos, se reflexionaba alrededor del acceso a la justicia, ¿no? Cómo yo puedo hablar de, no sé, del servicio de Uber, cuestionar cómo funciona el servicio de Uber y luego pensar que el servicio de Uber me puede plantear discusiones alrededor de mis derechos como consumidor. No hemos metido al juez, todavía no hemos llegado al aparato judicial, pero ya planteaba unos escenarios de entender que el acceso a la justicia es mucho más que un juez, es mucho más que ir donde el juez. Entonces creo que ese es para tu pregunta, ese es el eje de lo que deberíamos promover como país, como academia, alrededor del acceso a la justicia. Una promoción de derechos acompañada de un empoderamiento en el reconocimiento y en la titularidad de esos derechos para poder eventualmente llegar a instancias judiciales. Y pensamos en eso porque necesitábamos reflexionar sobre la reforma a la justicia que necesitaba Colombia y sacar la discusión de la reforma a la justicia de los típicos temas. Y digamos que en ese sentido, por ejemplo, el proyecto de ley que radicó la Procuraduría sobre la reforma al acceso a la justicia en Colombia era eso, cómo pensar el acceso a la justicia de abajo para arriba, ¿no? Entender que el acceso arranca en que las personas lo conozcan en escenarios de participación, en escenarios de socialización, y luego sí vemos ya cómo se reforman las cortes, cómo se conforman, pero mientras el sustrato del acceso a la justicia, que es su parte básica, su parte conceptual, el verdadero goce efectivo de los derechos porque puedo acceder a ellos, pues es lo que en Colombia no se está dando. Entonces, por eso las discusiones las pensamos de manera interdisciplinaria, que fuera sobre distintos temas, distintas ramas del derecho, distintos asuntos, que permitieran abrir la mente hacia entender los derechos, el acceso a los derechos como la base del acceso a la justicia. Sí, yo creo que ahí está el resumen del propósito del concurso del año pasado. Súper. Bueno, creo que nos quedan solo un par de minutos, entonces quería tomar solamente una de las preguntas que nos había plantado Julia hace un momento en nuestro trabajo y es, ¿cuál es el tema que se viene para este año y dónde se puede conseguir información sobre este concurso y las personas y los estudiantes de diferentes universidades y temas y disciplinas que quieran interesarse en esto? Bueno, entonces, pues nuestro concurso este año va a tener un cambio en la medida en que siempre hacíamos nuestro concurso al principio del año, lo hacíamos más o menos en mayo, con el objetivo de recoger las propuestas de investigación que hacían los semilleros de diferentes regiones del país y presentarlas en el primer semestre. Este año lo que vamos a hacer es que vamos a correr la temática para desarrollarla mucho más en el segundo semestre. Aún no tenemos definida la temática de cómo va a ser, pero seguramente va a estar algo relacionado con los derechos humanos o con la Constitución o precisamente como esas implicaciones del COVID en temas de derechos. Entonces, pues nuestro comité estará muy próximo a reunirse para definir y abrir la convocatoria. Es muy importante resaltar y aprovechar este espacio para decir que nuestro concurso busca precisamente visibilizar esa propuesta que hacen los estudiantes de diferentes regiones y con perspectivas y disciplinas diferentes al derecho. Entonces, todos los estudiantes del país, independientemente del grado en el que estén
pueden participar en nuestro concurso a través de esos proyectos de investigación que hacen al interior de sus universidades como un gran pues, proceso formativo, y lo que buscamos es resaltar pues esas discusiones que están dando al interior pues, de los semilleros y de las diferentes clases, porque pues también pueden participar grupos de estudiantes que no necesariamente son semilleros de investigación, pero que sí tienen propuestas novedosas relacionadas con la temática. Yo ahí añadiría que de ciertos años para acá también han participado las clínicas jurídicas, ¿no? Las clínicas jurídicas por esencia no son semilleros de investigación, no son grupos de investigación, pero también hacen investigación formativa en sus procesos. Y muchas veces lo que hacen al interior de una clínica jurídica los estudiantes no necesariamente termina en una acción judicial, y muchas veces se convierten en instrumentos de reflexión. Entonces también hemos visto que las clínicas jurídicas han participado en el concurso, y creo que es un espacio bien interesante desde la perspectiva de la investigación formativa. Yo quisiera cerrar lo que dice Pau diciendo que yo creo que como academia tenemos que esforzarnos mucho en darle voz a la investigación formativa, ¿no? En incentivar esas herramientas de investigación en los estudiantes, porque pues todos fuimos estudiantes y todos nos dimos cuenta que poco a poco eso se puede ir perdiendo. Entonces, incentivar en los estudiantes la investigación, ver después cómo en el mercado laboral se valoran las herramientas y las habilidades investigativas es muy interesante. Entonces, yo creo que esta apuesta del Grupo de Investigación en Derechos Humanos y del Observatorio por fortalecer esa voz de la investigación, por fortalecer la voz regional, la voz de los estudiantes, es muy, muy válida, y sin duda alguna creo que espacios como este pues son muy importantes para esos fines. Súper, muchísimas gracias. Pues lastimosamente se nos acaba el tiempo para esta primera parte, pero quisiera agradecer muchísimas gracias a María Lucía Torres y Paola Iregui, que son ambas abogadas del Observatorio Legislativo de la Universidad del Rosario y son editoras académicas de muchos de los libros, creo que de todos, de esta colección de semilleros que estamos discutiendo hoy, la nueva publicación Diálogos Interdisciplinarios sobre los problemas de la justicia en Colombia. Efectivamente, un esfuerzo para poder poner en conversación academia, comunidad y hablar de los temas coyunturales sobre política y sobre derecho legislativo en Colombia. Entonces, muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa en las voces del libro y ya regresamos. Los autores, los libros y los eventos siempre están en las voces del libro. Rosario Radio, 5 años generando contenidos en ciencia, cultura y educación. Las voces del libro, programa de la editorial del De esta pequeña pausa de las voces del libro, acompañadas de esta canción que se llama People Have the Power, de la artista estadounidense Patti Smith. Esta canción hace parte de su disco de 1988, Dream of Life. Estamos en vivo por Rosario Radio, somos las voces del libro, el programa editorial de la Universidad del Rosario. Recuerden que ustedes pueden conseguirnos en todas las redes sociales, estamos en Facebook, por supuesto también en transmisión en vivo por Editorial Universidad del Rosario. Nos encuentran en Twitter como @editorial_UR y en Instagram como @editorialUR. Y recuerden que también nos pueden encontrar en las novedades de la editorial en editorial.rosario.edu.co o en ebook.rosario.edu.co, y también, por supuesto, con los vínculos con nuestros distribuidores como Siglo del Hombre. Nos encuentran en iBook, en Google Playbook, en Amazon, mejor dicho, estamos donde quieran encontrarnos. Y somos Editorial Universidad del Rosario, son múltiples formas de ver el mundo. Y llegamos a esta segunda parte de nuestro programa. Como siempre, les traemos unos recomendados súper interesantes relacionados con el tema que estamos hablando del día de hoy, y es sobre precisamente recomendados de literatura de narraciones de juicios o procesos judiciales. Entonces, quiero darle la bienvenida primero a Luis Izquierdo, otro de los integrantes del equipo editorial de la Universidad del Rosario, que nos va a acompañar hoy con un recomendado. Pero buenos días, Luis, ¿qué más? ¿Cómo está? Hola María Camila, hola a todos los ciberoyentes, muchas gracias pues por la invitación de nuevo el día de hoy, y bueno, ya entraremos en materia de esa literatura.
Perfecto, gracias Luis, bienvenido. Entonces vamos a empezar con los recomendados del día de hoy. Quiero darle la palabra a Julia, por favor cuéntenos cuál es el recomendado que nos trae. Bueno, yo les traigo un recomendado que es clásico, es un clásico de la literatura estadounidense y además es un título bastante popular. Creo que todos en nuestra vida lo hemos escuchado en algún momento. Se llama Matar a un ruiseñor. Este libro fue escrito por Harper Lee, fue publicado en 1960, pero la historia tuvo lugar en el Alabama de 1936, durante la Gran Depresión. Yo creo que esta fue una historia, una novela un poco experiencial, porque te les voy a contar por qué, pero primero, ¿de qué trata? El padre de la protagonista es abogado y debe defender a un norteamericano que es acusado de violación. Entonces la familia de la protagonista se somete a un escarnio público precisamente por defender este caso que era casi un caso perdido. Cuando llegan a la corte, este hombre, este abogado, muestra todas las pruebas para demostrar que Tom Robinson, el acusado, no era culpable, pero igualmente lo acusan como culpable, así que se empiezan a desencadenar un montón de acciones de violencia en contra de él, en contra de la familia protagonista. Y lo que me parece interesante precisamente es que los niños todo el tiempo están pendientes de este juicio, de todo lo que implica, de hacer justicia también por mano propia. Y ahí va un poco también el nombre del libro, y es que matar a un ruiseñor es como no solamente una muerte física, la muerte vital, pues el fin del ciclo vital, sino también una muerte social de muchas personas que son incomprendidas o son inaceptadas o simplemente no encajan dentro de la sociedad y dentro de una sociedad tan difícil como lo puede ser la sociedad norteamericana. Así que se los recomiendo bastante. Es un libro interesante, es un libro clásico y también, bueno, se relaciona un poco con lo que va a hablar María Camila más adelante, así que ya les contaremos. Así es, Julia. Bueno, muchísimas gracias por este recomendado. Ya saben, primer recomendado, Matar a un ruiseñor de Harper Lee. Y con esto quiero darle también el paso a nuestro invitado del día de hoy, Luis Izquierdo, que nos trae un recomendado también súper interesante. Cuéntenos, Luis. Vale, quería anotar ahí sobre lo que comentó Julia. El Matar a un ruiseñor, que fue llevada al cine, una versión cinematográfica muy interesante, protagonizada por Gregory Peck, y además tiene un momento muy bonito en el que después de la defensa, voy a hacer un spoiler, él pierde la defensa, pues porque defender a los negros en esa época es muy difícil, pierde la defensa y él se para, él está arriba están todos los negros viendo el juicio sobre uno de los suyos, y pues pierde y él está ahí. Entonces todo el mundo se para y empieza a aplaudir, y empiezan a aplaudir, y él va caminando, y ella no entiende por qué le están aplaudiendo, se ha perdido, ¿no? Y él le dice algo así como, ahí ves, uno de los negros que está con la niña de él, con la hija del abogado, le dice, ahí ves caminar a un hombre, después de la defensa que él ha hecho. Es una cosa muy bonita, es una de las novelas de Harper Lee bien interesantes que se ha hecho. Entonces está muy bien, muy chévere ese recomendado, Julia. Bueno, mi recomendado es un autor alemán, él es Ferdinand von Schirach, no sé cómo se pronunciará muy bien, tal vez no se pronuncia así, y tiene una historia bien interesante. Él es abogado penalista, actuó en más de 700 casos antes de dedicarse a la escritura, y lo que ha hecho es, a partir de la escritura, a partir de su experiencia, más bien como abogado, como abogado penalista, sacar una serie de libros en los que intervienen sus casos como tal, ¿no? Y entonces los va como narrando. Tiene 3 novelas, una que se llama Crímenes, otra que se llama Culpa y una que se llama Castigo. Las 3 son muy recomendadas porque todos los relatos están siendo apoyados por su experiencia. Y como dato curioso, este autor es nieto de un hombre que fue un nazi, que dirigió las juventudes nazi y que estuvo en el juicio de Nuremberg. El von Schirach, abuelo, se arrepiente públicamente en el juicio de Nuremberg sobre lo que ha pasado con el genocidio nazi,
y dice que las nuevas juventudes no tienen ningún tipo de responsabilidad sobre lo que ha pasado, sino que ha sido pues pues que han sido ellos, ¿no? Entonces es simpático de alguna manera conectar ese tipo de cosas que pasan allí. Él se dedica, su nieto después se dedica a la abogacía, al derecho y termina convirtiéndose en un gran escritor. Ha vendido más de 1 millón de ejemplares solamente en Alemania. Ya ha sido traducido a más de 15 idiomas. Luego ya es un bestseller mundial. Entonces lo recomiendo mucho, pues, sobre todo porque está ahí con toda esa carga del derecho penal y de los casos, lo que permite que tengamos como una cierta afinidad a esas situaciones en un país tan interesante. Y como dato curioso, uno de los María Camila se ríe cuando digo datos curiosos. Como dato curioso, una de el libro de crímenes comienza con un epígrafe de Soren Kierkegaard que tal vez se nos acomoda muy bien a nosotros y dice: cuando todo está en calma es cuando más sucede, ¿no? Entonces a veces pasan ese tipo de situaciones y tal vez esa falsa calma, están pasando muchas cosas allí abajo, ¿no? Entonces esos son los recomendados: Culpa, Súper. Crímenes y Castigo, de Ferdinand von Schirach. Excelente, Luis. Muchísimas gracias por ese recomendado. Y los datos curiosos, bienvenidos, todos los que necesite y los que se le ocurran. Llevamos dos recomendados súper interesantes que ya nos permiten plantear una conversación sobre qué entendemos por justicia, si se gana, si se pierde, quién es la persona que está siendo juzgada y desde dónde se le juzga. Pero ya vamos a hablar un poquito más sobre eso. Yo les voy a comentar mi recomendado del día de hoy, que es un clásico de clásicos, seguramente muchas personas lo conocen. Entonces, A Sangre Fría, de Truman Capote, que fue publicada en 1966. Truman Capote es un escritor y periodista estadounidense que escribió este libro que se categoriza como una novela de no ficción sobre el asesinato de una familia y el proceso de captura y sentencia de los culpables en Kansas en 1959. Y esto se relaciona un poquito más con lo que dijo Julia al principio, porque pues este señor Truman Capote era amigo de la escritora de Matar a un ruiseñor, Harper Lee, y durante este proceso estuvo conversando y digamos que tuvieron varias conexiones alrededor de este caso y después de 6 años de investigación, pues Truman Capote publicó este libro en el 66, que pues básicamente se le plantea que es importante por dos cosas. Primero, porque se le piensa como uno de los primeros escritos de este nuevo género, que es la novela no ficción, que además, según varios críticos, está escrito de una manera muy inteligente, que captura a los lectores, que mezcla, por supuesto, estos casos de la vida real con algunas cosas de su imaginación, como cosas de rutina, diálogos, etcétera. Pero también entonces es muy curioso porque desde el principio del libro ya nos cuenta qué pasó, quiénes son los culpables. Pero entonces esto plantea también a lo largo del libro una dinámica muy interesante de lectura y de relación con el lector. Y además también entonces nos permite, por supuesto, entender o ver, según también diferentes críticos, las dinámicas de las vidas cotidianas y de los sistemas de valores de la familia que fue asesinada y de los asesinos, pero también, por supuesto, de las nociones de justicia. Y acá, pues, por supuesto, uno termina cuestionándose, pero ¿por qué ocurrió? ¿Qué le pasó a esta familia? ¿Qué le pasó a estas personas? Y ahí también yo creo que entran un montón de debates con los otros recomendados que nos traen tanto Julia como Luis, y es como yo lo hubiera hecho diferente. Esa persona necesitaba más condena o menos condena, y pues digamos que estas son conversaciones que también nos muestran que la justicia es un poco más allá del juicio, como nos los comentaban nuestras invitadas al principio del programa. Julia, usted nos quería comentar una cosa. Sí, hoy voy a dar el tercer dato curioso del día y es que Harper Lee y Truman Capote, de hecho, eran muy amigos de infancia. Ellos vivían en el mismo pueblo de Alabama y juntos iban a todos estos juicios y se enteraban de todo lo que pasaba y precisamente por eso, pues se refleja en su literatura. Harper Lee tiene una segunda novela publicada, si no estoy mal, en 2014, no recuerdo el nombre, discúlpenme ahí, pero es la novela de la experiencia de la protagonista. Fue escrita antes de Matar a un ruiseñor y entonces ahí pues la historia se complementa y se enriquece más. Ya cuando se publicó, la autora tenía, pues, no sé, yo diría 80 y algo de años, si no estoy mal, y precisamente por eso no pudo hacer una promoción
no pudo alimentar más y no hubo una edición de esta novela, pero son casos muy interesantes, son casos de la vida real, son cosas experienciales que nos dicen mucho sobre la vida de las personas, sobre lo que pasa en nuestros países llenos de desigualdad y de retos para, como hablábamos hace un rato, acceder a la justicia, ¿no? Ahí María Camila me pone el nombre, muchas gracias. Ve y pon un centinela. Entonces podría ser otro de nuestros recomendados del día de hoy. Completamente de acuerdo, gracias Julia. Y efectivamente yo creo que uno de los valores pues, de estos recomendados que traemos hoy sobre relatos o narraciones de juicios o de procesos judiciales es por supuesto el atractivo que tienen para leer casos de justicia, porque además capturan mucho este género como de crímenes y policíacos y judiciales, pues atraen mucho a los lectores. Pero también yo creo que el potencial que está detrás de estos libros es hablar precisamente de esa dinámica que encarga, que sí, que enmarca todo el concepto de justicia en general, que es, por supuesto, estas dinámicas de quién es culpable y quién no, y por qué lo es, y además todas las prácticas cotidianas que están detrás de ese concepto de justicia. Por ejemplo, en Truman Capote, en De Sangre Fría, en Matar a un Ruiseñor, pues no solamente se habla del juicio, sino que se habla precisamente de la vida cotidiana, de los marcos de valores que por supuesto también varían de estado a estado en el caso de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, se les condena a muerte a los criminales en algunos de nuestros recomendados y en otros estados no se haría lo mismo y digamos que entonces ahí también entra un debate sobre, bueno, entonces, ¿cuáles son los principios que seguimos? Luis, ¿usted qué opina sobre todo esto? ¿Qué nos pueden decir también estos recomendados sobre el mundo de la justicia? Bueno, yo creo que tiene tiene una aproximación que es un poco más, decir, tiene la aproximación de que da primero la experiencia del escritor, el compromiso del escritor y la ética del escritor frente a dibujar y presentar frente a unos lectores unos casos judiciales. Entonces, por supuesto, pues va a estar la investigación. Truman Capote investiga muchísimo para hacer A Sangre Fría. No es una cosa suelta, habla con ellos, habla con la gente que los conoció. Lo mismo pasa con Chirac, que está nutriéndose todo el tiempo de lo que está pasando en el caso judicial como tal. Entonces, creo que esa profundidad permite que el lector comprenda las dinámicas propias de la justicia, obviamente, seguramente también los atropellos y las injusticias que se puedan presentar en esa misma dinámica, pero nos salvan un poco y sobre todo de la inmediatez con la que los periodistas últimamente tratan los hechos judiciales, porque se ha vuelto muy del común que sean los periodistas los que terminan judicializando, juzgando, castigando, mejor dicho, ¿no? Porque se genera eso, ¿no? Es decir, una serie de investigaciones, a veces profundas, otras veces no tan profundas, pero que de acuerdo a los formatos en los que se presentan, ¿sí? Confunden mucho a la opinión pública. Y eso es muy dañino para la justicia en general, ¿sí? Porque nos llevan a unas decisiones distintas que las hemos visto por ahí, justicia por mano propia, bueno, un poco de cosas, situaciones que se derivan de una mal práctica periodística. Y yo creo que nos estamos enfrentando a unos ejercicios periodísticos bien difíciles que tienen a veces poca profundidad y cuando tienen mucha profundidad en términos del formato, van como guiando lo que se debe estar pensando. Tal vez el escritor y la literatura nos genera un escape de eso porque nos genera como el colchón del tiempo, de la dedicación y de la ética del escritor como tal. Entonces, para mí es mucho más interesante leer este tipo de textos, me permite, que creo yo que entendemos un poco más la dinámica de la justicia que los propios avances periodísticos y informativos que la desdibujan mucho. Sí, de acuerdo. Yo creo que también plantea un camino para cuestionarse precisamente qué es un crimen, cómo se judicializa, cómo se persigue, porque además hablando también de la prensa, pues no es solamente estas narraciones a veces, como lo menciona Luis, que no están bien o son muy correctas o muy profundas, pero digamos que también entonces entramos como en esa dualidad de que las personas se saben todo el cuento de un juicio. Pero a veces, como lo mencionábamos también al principio del programa, no conocen cuáles son sus derechos, no conocen cuáles son los procesos judiciales que tienen que seguir en su lugar. Entonces, como siempre, una de las frases acá de las voces del libro es que la literatura nos ayuda a abrir un poco más el camino a ciertos espacios de los que usualmente no hablamos o de los que no somos familiares.
Sí, y yo pienso que igual nos queda una tarea pendiente y es averiguar qué autor colombiano o qué acercamiento hay a alguna novela de este tipo, porque como decía Luis, precisamente acá las investigaciones periodísticas carecen de tanto rigor que no pueden trascender a la literatura o no se puede crear una historia alrededor de eso porque precisamente el rumor no lo permite. Yo pensando he leído que estos crímenes pasan a la ficción como si fueran casi míticos y entonces las personas dejan de ser personas y se vuelven criaturas. Entonces ya no importa tanto como este proceso judicial, el proceso de las víctimas, el proceso de esa recuperación de lo que pasó, sino que simplemente queda como en un titular, algo así como podríamos conocer con el monstruo de Monserrate, sí, que se ha abordado, pero no hemos sabido judicialmente ahí qué proceso ha pasado, qué va más allá de la historia o del morbo más bien con el que tratamos casi todo en este lugar. Y una historia que me parece, la vi en serie, una miniserie, que me parece que sí rescata más allá del morbo de lo que pasó, es Chernobyl. Tiene 5 capítulos, están muy bien hechos. La historia es muy interesante y aunque pues obviamente es hecha desde una perspectiva estadounidense, norteamericana, pues nos permite ver cómo los protagonistas de ese juicio, así por ejemplo la mujer, no me acuerdo la científica cómo se llamaba, fuera ficción y estuviera representando a todas las científicas, pues igualmente nos permite conocer cómo fueron esos procesos, qué desafíos tuvo, qué ventajas tuvo, qué quedó y qué representó para la sociedad en ese momento. Completamente de acuerdo, de verdad sí hace falta como tener presente esa visión tanto de diferentes maneras literarias o narrativas, pero también como de los diferentes lugares geográficos. Recuerden, por supuesto, que estamos en vivo por las redes sociales de la Auditoral de la Universidad del Rosario. En Facebook estamos en transmisión en vivo. Ustedes nos pueden dejar sus comentarios y sus recomendaciones sobre estas narraciones de justicia o procesos judiciales que les parezcan interesantes. Y también estamos en vivo por Spreaker y por Un Rosario Radio. Tenemos, por supuesto, también que entonces todas estas narraciones de justicia, como le hemos venido mencionando, reflejan también como esas construcciones cotidianas y de valores sobre las dinámicas de crímenes. Entonces, por ejemplo, también en estos libros lo que se ve es que hay una sociedad indignada por el crimen y de una se empieza a juzgar, por supuesto, también esas personas, pero también lo que nos mencionaba Luis es que en el periodo de Harper Lee, de Matar a un ruiseñor, pues también la justicia estaba permeada por muchos discursos racistas y prácticas racistas, que pues por el hecho de ser negro, este hombre fue acusado básicamente como culpable desde el inicio. Y todo esto entonces se refleja también en comportamientos y prácticas cotidianas de juzgar, ya digamos, usando el término coloquial, de juzgar desde nuestra vida, desde nuestra cotidianidad, esas prácticas que se dan. Pero entonces también, por supuesto, lo que mencionaba Julia es que se da como estas prácticas de morbo y estas cosas, y creo que también eso genera miedos, ¿no? Y pues pienso también en las representaciones, no solamente literarias, sino ahora hablando de pronto de series, películas, pues por ejemplo, todos los debates que se dieron hace poco sobre la película de Ted Bundy, no sé si la conocen, que en español se tradujo como Durmiendo con el enemigo, que pues muchas de las críticas se daban alrededor, ¿no? Pues es que están romantizando al man, que sí era un criminal y tuvo muchas técnicas y tácticas de defensa que pues fueron discutidas también en la película. Pero entonces también, por ejemplo, tenemos la representación de criminales en el mundo del espectáculo, como por ejemplo Chicago, que Chicago es también una obra de Broadway y una película que nos muestra y casi sí, que nos muestra la dinámica de unas mujeres asesinas, pero que nos muestra la perspectiva de por qué fueron mujeres asesinas, de por qué luego encontraron un camino de reivindicación en el show. Pero digamos que entonces todo eso también tiene un montón de discursos súper históricos y, digamos, sociales que tienen que ver con eso. Sí, ahora que Julia lo preguntaba un poco sobre los autores colombianos, yo particularmente conozco a una autora, que ella es Gloria Bernal Acevedo, ella es penalista también, tiene un libro que se llama Iniciación al Saber Penal y ha hecho muchos libros sobre ciencia penal desde la academia, pero tiene otra faceta, digámoslo así, que es ya como escritora.
en esa faceta de escritora también ha utilizado los casos penales de alguna manera para hacer su ficción. Y tiene uno que se llama El Círculo Perverso de Eric, donde trata un tema que termina en una deriva penal, pero tiene uno muy interesante porque ella participó de las audiencias de la ley, perdón, se me olvida el nombre de la ley, pero durante las audiencias de las víctimas de paramilitarismo. Entonces ella estuvo presente y estuvo escuchando sobre todo a las mujeres, porque pues las mujeres son las sobrevivientes, que estuvieron hablando con ella y convirtió todo ese trabajo que realizó con las mujeres en la escucha con ellas en un libro que se llama Las Lenguas Cortadas. Y es un libro de poesía, un libro que ha sido traducido al francés, presentado en las ferias internacionales de Frankfurt y de Francia, y ha sido bien tomado por la crítica porque Gloria alcanza a captar como esa crudeza de la realidad de nuestro propio país pero lo hace transitar hacia la poesía, ¿no? Entonces son muy crudas, son muy, muy fuertes, pero pues están basadas en todo su trabajo como penalista y como partícipe de todo este trabajo de reconciliación, de paz que se da a través de poder escuchar los testimonios de las víctimas de los paramilitares. Entonces también tenemos una deriva por allí, claro, tendremos que investigar mucho más, pero por lo menos esa la conocemos y está allí también. Súper. Todos nuestros ciberescuchas, ciberoyentes. Excelente, Luis, muchísimas gracias. Ahí nos llenó el espacio los recomendados por parte de Colombia, muchísimas gracias. Quiero aprovechar este momento para que entonces recordemos cuáles fueron los recomendados que trajimos al programa de hoy. Luis, cuéntenos entonces autor y títulos del libro, por favor. Listo, entonces está por un lado el alemán Ferdinand von Schirach, Culpa, Crímenes y Castigo, y la colombiana Gloria Bernal Acevedo con Lenguas Cortadas. Súper, gracias. Julia, recuérdenos sus recomendados del día de hoy. Yo hoy me fui con Harper Lee, muy clásico estadounidense, pero realmente lo destaco, me parece una gran historia, sé que tiene bastantes críticas, pero igualmente destaco toda la investigación y el trabajo narrativo que hace Harper Lee. Y también Ve y pon un centinela, que es la novela previa, pero publicada no sé cuántos años después, como 40, 50 años después, con la historia de la protagonista, que también es muy experiencial por lo que les contaba. De hecho, creo que se me olvidó decirlo, el papá de Harper Lee era abogado y entonces seguramente ella vivió en carne propia bastante escrutinio social por lo que podría defender su papá. Esos son mis dos recomendados del día de hoy. Súper, Julia, muchísimas gracias. Y yo les recuerdo a todas las personas que nos ven y que nos escuchan, mi recomendado del día de hoy era A Sangre Fría de Truman Capote, también una obra de este autor y periodista estadounidense. Llegamos al final de nuestro programa, pero les quiero agradecer muchísimo a las personas que nos siguen conectados y que nos dejan sus comentarios. Quiero agradecer, por supuesto, a las invitadas del día de hoy, María Lucía Torres Villarreal y Paola Marcela Iregui Parra, editoras académicas del libro Diálogos Interdisciplinarios sobre los Problemas de la Justicia en Colombia, uno de los libros de la colección Semilleros que nos cuentan todo este diálogo sobre los concursos nacionales de semilleros de investigación. También, por supuesto, muchísimas gracias a los panelistas María Fernanda Gutiérrez, Julia Martínez y Luis Izquierdo para esta segunda parte de recomendados. La producción estuvo a cargo de Diego Garzón Forero, Laura Ballesteros y Juan Carlos Ruiz, el control máster a cargo de Nelson Duarte y Mario Castro, la dirección de la editorial de la Universidad del Rosario, la dirección de Rosario Radio a cargo de Sebastián Ríos. Mi nombre es Camila Núñez. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @editorial UR en Twitter y en Instagram @Rosario Radio. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Editorial Universidad del Rosario, somos múltiples formas de ver el mundo.